Muy bien. Reitero la bienvenida. Buenas tardes, Vita, Vanessa, Erika, Natalia, Ernestina, José, María Cristina, Nelly Janampa, Rosemary Belén. Vanessa Álvarez Castilla. Vanessa Álvarez Castilla. Vanessa Álvarez Castilla. Muy bien. Este semestre el sistema nos ha cambiado un poquito. Nos han dado un sílabus a seguir, sílabus que de repente ustedes también ya lo tienen. En algunas partes vamos a modificar. Hay unos puntos que no los puedo modificar de arranque. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un poco de teoría, también vamos a analizar un poco de teoría. Para el análisis de estados financieros, y es una forma de repaso de lo que era finanzas básicas, también no vamos a repasar un poquito de eso, pero también le vamos a meter un poquito de, como les digo, de teoría. En el análisis de los estados financieros empezamos con los estados financieros, ¿de acuerdo? Para tener ideas precisas. Primer punto. Segundo punto, vamos a ver el horario, ya vamos a definir el horario. ¿Ya les han enviado el horario, chicos? Tenemos los días miércoles y los días jueves, perdón, los días viernes, ¿no? Miércoles y viernes, de 6 a 7:30, ¿está correcto? Muchachos, ¿les han enviado los horarios? A ver, alguien que me conteste. Sí, profesor, nos han enviado. Ya, es miércoles y viernes, ¿no es cierto? Día miércoles y día viernes, ¿estamos de acuerdo ahí? A la misma Sí, hora, ¿no? De 6 a 7:30, ¿no es cierto? sí, Muy profesor. bien. Sí, profesor. A ver, me han indicado que básicamente con el tiempo solamente debemos utilizar el enlace del Classroom. Ya les he enviado el código de invitación. Cada vez que nos unamos a la clase, se van a unir, ¿no? A ese enlace, ¿ya? Entonces, ahí les voy a enviar, por ejemplo, todo lo que es referente al material, ¿ya? Referente al material que vamos a estar avanzando y también sus videos a al Classroom, ¿de acuerdo? Al Classroom. Entonces, inicialmente, ¿no es cierto? Esta semana, próxima semana también les voy a enviar por ambos lados, ¿ya? Tanto al WhatsApp como al Classroom. Pero poco a poco, el WhatsApp lo tenemos como un soporte, ¿no? Donde debemos trabajar es en el Classroom. Si hay alguna tarea que les deje, ¿no es cierto? También va a ser en el Classroom, ¿de acuerdo? ¿Me han entendido, muchachos? Han tenido un curso, ¿no es cierto? Les ha dado un curso de capacitación, les ha dado el profesor Miki, ¿no? ¿O no? Emisario del Castillo Wilcara. Sí, profesor. Ya está. Entonces, ya estamos claros con eso. Del Castillo Wilcara. Muy bien. Muy bien. En algunas oportunidades puede ser, por ejemplo, que a ver, les comento. Buenas tardes, Jenny. Jenny Zaida, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hijito. Encontré a tu hermano, ¿ah? Ayer creo que lo he encontrado. ¿No sé? Te lo voy a mandar, ¿ya? Ya. Ya. A ver, vuelvo a repetir entonces, resumiendo, ¿ya? Nos vamos a fijar al sílabus que nos han mandado ya preelaborados, ¿no? Entonces vamos a tocar esos temas en análisis de estados financieros, que básicamente es muy parecido a lo que son finanzas básicas, pero le vamos a dar un poco más de doctrina, porque eso nos indica por el sílabus. Ahora, horario definido, día miércoles y día jueves de 6 a 7:30. Toda la semana de 6 a 7:30. Muy bien, les he enviado el enlace del Classroom, lo tienen en el grupo WhatsApp. Cada vez que nos unamos, traten de unirse con el WhatsApp. La información que yo les puedo enviar esta semana les he indicado, de que esa información le vamos a dobletear, ¿ya? Vamos a enviar a través de WhatsApp y vamos a enviar a través de Classroom. En ambos van a tener.
Pero con el tiempo solamente la información que se pueda enviar en el WhatsApp es una especie de soporte, ¿no? Es lo que nos han indicado. Bueno, a ver, vamos a empezar, ¿ah? Vamos a empezar. A ver, vamos a poner esto, lo voy a minimizar. Entonces, vamos a empezar con un repaso de los estados financieros, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un repasito de los estados financieros en estas diapositivas. ¿Qué son los estados financieros, muchachos? A ver, los estados financieros son aquellos que provienen de información respecto a la posición financiera, es por eso que les denomino informes, ¿no? Son informes. ¿Por qué? Porque proveen información de la posición financiera y de resultados y del estado flujo de efectivo de una empresa. A ver, cuando me dice posición financiera, representa pues información sobre las finanzas de la empresa, ¿no es cierto? Los resultados económicos de la empresa y el manejo del dinero a través del flujo de efectivo, ¿no es cierto? Muy bien. De una empresa, que es útil para los usuarios en la toma de decisiones de índole económica, ¿no es cierto? Los usuarios de la información financiera, ¿no es cierto? Ya conocemos que pueden ser usuarios internos o usuarios externos, ¿no? Los estados financieros son utilizados en forma interna, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por ejemplo, por los socios de la empresa, ¿no? Los socios de la empresa están interesados cómo se está desenvolviendo la empresa, ¿no es cierto? Porque ellos han invertido en la empresa, ¿no? No olvidarse que toda empresa es un proyecto, ¿no es cierto? Es un proyecto que se da, a ver, Ismael Medina Paco. Ismael Medina Paco. Paco. Que básicamente es un proyecto que requiere inversión, ¿no? Las empresas son proyectos, muchachos, ¿no es cierto? Que básicamente porque necesitan pues, inversión, ¿no? Ahora, hay diferencias, ¿no es cierto? Cuando hablamos de empresa, hay muchos que denominan empresas, ¿no es cierto? Y también los negocios, ¿no? Entonces hay que definir bien qué cosa es una empresa y qué es un negocio, ¿no? Algunos llevan las empresas como negocios, ¿no es cierto? Ambas son proyectos de inversión, ¿no? Son inversiones que requieren pues, financiamiento, ¿no? Ambos. Sino que uno, ¿no es cierto?, es mucho más, a ver, más formado, tiene una estructura mucho más formal. Las empresas tienen una estructura más formal, sea persona natural o persona jurídica, ¿no es cierto? Tienen, por ejemplo, lo que es una planificación, una visión, ¿no es cierto? Una misión y objetivos, ¿no es cierto?, dónde quieren llegar. Los negocios no tanto, ¿no? Cuando hablamos de negocios, cuando lo llevo como negocio, por ejemplo, mi proyecto, ¿no es cierto? Entonces, es básicamente más relativo a los negocios de sobrevivencia, ¿no? Aquellos que no tienen mayor visión o misión, ¿no? Normalmente ahí están, podríamos decir que están pues, la gran mayoría de las microempresas, ¿no? ¿No es cierto? Las microempresas pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Que no pasen, pues, por ejemplo, el volumen de ventas indicado, por ejemplo, las 150 UIT, ¿no es cierto? En el caso de las microempresas de ventas anuales, pero que no tienen mayor estructura, ¿no? Entonces, normalmente dicen que las microempresas en el Perú, de acuerdo a informaciones estadísticas de cada 100 empresas, ¿no es cierto?, se cierra más de la mitad al año, ¿no es cierto? Por falta de la estructura, por falta de la visión, misión, no están muy bien estructuradas, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso podemos definir como cuando se actúa de esa forma como negocio. Pero ambas necesitan pedir información de los estados financieros, ¿no? ¿De acuerdo? Para que dé información de la parte financiera, ¿no es cierto?, de la empresa, de los resultados económicos de la empresa y del manejo de dinero de la empresa, ¿no? ¿Para qué? Para que los usuarios de la empresa, que pueden ser internos y externos, ¿no?, tomen pues decisiones, ¿no es cierto?, sobre esta empresa de índole económico. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué tipo de decisiones? A ver, vamos a ver. Los usuarios internos, como pueden ser, vuelvo a repetir, los socios, ¿no es cierto?, es de mucha importancia porque de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, se puede tomar decisiones de políticas de reinversión, ¿no es cierto?, y de crecimiento, ¿no es cierto?, por ende de crecimiento. Pero también, por ejemplo, podemos tener ahí
A ver, los usuarios externos, en el caso de los usuarios externos, las entidades financieras analizan también los estados financieros para ver pues, si son sujetos de crédito, ¿no? Si son sujetos crediticios, ¿no? Si se les puede dar, se les puede prestar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, entonces acá le vamos a marcar, ¿ya? Vamos a ver lo más importante. Los estados financieros, vamos a marcarlo con azulito, son aquellos que proveen información respecto, Natalia la IMB, respecto a lo que es la información financiera, ¿no es cierto? Provee información financiera de resultados y el manejo del dinero, ¿no es cierto? Que es el flujo de efectivo. ¿Para qué? Para la toma de decisiones de índole económica, tanto a usuarios internos y externos. Ahora, los estados financieros nos definen como cuadros también, se pueden definir como cuadros que representan en forma sistemática y ordenada diversos aspectos de la situación financiera y económica de una empresa, de acuerdo a las PCGA, ¿no? A los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, a ver, sí, son esquemas, ¿no es cierto? Y hemos trabajado eso, son esquemas los estados financieros, paguitos, que en forma sistemática y ordenada, es decir, en forma cronológica y ordenada, ¿no es cierto?, registran pues, los diversos aspectos de la situación financiera, de los movimientos financieros y económicos de la empresa, ¿no? De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esa es la base, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, podemos marcar acá lo más importante, ¿no es cierto?, los estados financieros. Son cuadros, a ver, cuadros, ya está, que representan en forma sistemática y ordenada diversos aspectos de la situación financiera y económica de la empresa. Y siempre de acuerdo con los PCGA, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Por ejemplo, a ver, PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados. A ver, primero, moneda común denominador, ¿no es cierto? El principio de equidad, ni para uno ni para otro, ¿no? Es el principio del equilibrio, ¿no? Después, el principio del devengado, el principio de lo percibido, ¿no es cierto? El principio de la consistencia, ¿no? Los estados financieros deben ser consistentes, ¿no es cierto? De periodo a periodo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que las políticas contables tienen que ser utilizadas un año, el siguiente año y así sucesivamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de una política contable, ¿no? Donde sea en forma sucesiva, ¿no? Utilizar en forma continua. Tenemos la depreciación, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros elegimos un método de depreciación, entonces ese método de depreciación lo tenemos que utilizar en forma constante, sucesiva, todos los meses, todos los años, ¿no? ¿Listo? Eso, el principio de comparabilidad, ¿no es cierto? Para que los estados financieros también sean comparables, ¿no? Por ejemplo. A ver, a los estados financieros también se les denomina estados contables, ¿sí? A los estados financieros también se les denomina, también son denominados estados contables, ¿no? Se denominan estados contables. Listo. También informes financieros, ¿no? Estados contables, o sea, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Informes financieros, cuentas anuales, ¿no? Cuentas anuales. ¿Ya está? Eso es la denominación, son sinónimos, ¿no? Se les conoce con esos nombres. Y son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica. ¿Sí? Son informes, ¿no es cierto?, que utilizamos para dar a conocer tanto la situación económica de la empresa como financiera. ¿No es cierto? Y los cambios que experimentan la misma en una fecha o periodo determinado, ¿no? ¿De acuerdo? Los estados financieros van cambiando de acuerdo a las operaciones que realizamos, ¿no es cierto? Tanto las operaciones como, por ejemplo, las operaciones financieras o las operaciones económicas que vamos realizando durante todos los periodos, ¿no es cierto? Entonces, se van
actualizando su información. Esta información resulta útil para los administradores. Hasta, sí. La información es útil, ¿no? Los administradores, por ejemplo, los administradores se refiere pues a usuarios internos, ¿no? Gestores, reguladores y otros tipos de interesados, ¿no? Gestores, ¿no? Inversionistas, reguladores, por ejemplo, el Estado. También a los accionistas, ¿no es cierto? Que también son, a ver, son usuarios de la información interna. A los acreedores, ¿no? Los acreedores vienen a ser, por ejemplo, nuestros proveedores, ¿no? Donde nosotros, proveedores, por ejemplo, de lo que son, a ver, de los bienes que, por ejemplo, nosotros comercializamos, ¿no es cierto?, de quienes compramos, o también puede ser acreedores por efecto de financiamiento, ¿no? Y los propietarios, ¿no? Muy bien. Para ellos es importante los estados financieros, la información, ¿no es cierto?, que arroja esos estados financieros. Muy bien. Vamos a los objetivos de los estados financieros. Según Apasamesa, ¿no? Apasamesa es el autor, en su página 16 nos indica que el objetivo de los estados financieros es facilitar la información útil a una amplia gama de usuarios para la toma de decisiones económicas en relación con lo siguiente. La primera, la situación económica y financiera de la empresa, ¿no es cierto? Los recursos económicos controlados por la empresa, la estructura financiera, la liquidez y la solvencia. Su actividad, recursos económicos, generación de flujo de tesorería y recursos adicionales. Los cambios en su posición financiera, evaluación de las actividades de financiamiento e inversión, ¿listo? Y la relevancia y fiabilidad como características básicas de la información. Entonces, de acuerdo a Pasamesa, ¿cuáles son los objetivos de los estados financieros? Informar sobre la situación económica económica y financiera de la empresa, ¿no? Informar de los recursos económicos con los que cuenta, que son controlados por la empresa, su estructura financiera, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, acordarse que la estructura financiera en los estados financieros está dada, pues, por el estado de situación financiera, ¿no es cierto? Cuánto de activos tiene, cuánto de pasivos tiene, y patrimonio, ¿no? Los tres elementos que conforman el estado de situación financiera. Y determinar, pues, la liquidez y la solvencia, ¿no es cierto? Ese es uno de los objetivos de los estados financieros, liquidez y solvencia. Muy bien, recordando, ¿no? La liquidez es la disponibilidad de efectivo que tiene la empresa, ¿no es cierto? Eso es liquidez, la disponibilidad de efectivo que tiene la empresa. Y la solvencia, ¿no es cierto?, representa, por ejemplo, la garantía que tiene la empresa, ¿no?, para desarrollar sus operaciones. ¿Cuán solvente, cuánto de garantía tiene la empresa, ¿no es cierto? Liquidez ya sabemos, ¿no? O sea, liquidez, por ejemplo, puede estar dada, ¿no?, por lo que es el dinero en efectivo, ¿no es cierto?, por esas cuentas por cobrar corrientes, que básicamente es cuestión de tiempo para que se conviertan en dinero, y la solvencia está sustentada o está respaldada por los activos fijos que posee la empresa, ¿no es cierto? Si posee terrenos, edificios, ¿no es cierto? Entonces, eso le da solvencia, ¿no? Sus activos fijos, básicamente, ¿no? Es lo que nos pide, por ejemplo, hemos dicho, no sé, bueno, nosotros nos hacemos un préstamo de un banco, ¿no? Si alguna vez han visto, ¿no es cierto?, nos miden esto, la liquidez y la solvencia, ¿no? Liquidez para ver si, por ejemplo, si todos los meses, ¿no es cierto?, vamos a tener la posibilidad de coberturar el préstamo que nos hacemos, ¿no? Para eso nos investiga la liquidez. Y la solvencia es nuestro respaldo, lo que garantiza el préstamo, ¿no? Lo que garantiza ese financiamiento que nos puedan otorgar, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar acá? En el caso, por ejemplo, de la liquidez y la solvencia, la liquidez, por ejemplo, es algo momentáneo, ¿no es cierto? Una empresa puede ser líquida en un día y al otro día no tener dinero, ¿no es cierto? Pero la solvencia se mantiene, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy difícil realizar, por ejemplo, un activo como un terreno o
una casa, demora tiempo para poder realizarlo, convertirlo en efectivo, ¿no? Entonces, lo que más ven los bancos en la liquidez, por ejemplo, es para efectos, como les digo, para ver la posibilidad de pago, ¿no? O sea, el movimiento que tengo, ese movimiento económico que tenemos mensualmente, ¿no es cierto? A ver, nos da capacidad de pago para poder coberturar la deuda que tenemos, y la solvencia es la garantía, ¿no? Entonces, una empresa puede ser líquida, puede ser líquida y puede ser solvente. O puede ser solvente y no tener liquidez, o puede ser ambas, ¿ah? Pero lo que el banco, básicamente, de instituciones financieras, lo que miden a través de esos recursos económicos que están controlados en la empresa, es la solvencia, ¿no? La garantía de que ese préstamo, ese financiamiento que nos hayan dado, ¿no es cierto?, pueda ser pues recuperado por ellos, ¿no es cierto? Muy bien. El otro objetivo es su actividad, ¿no? A ver, de acuerdo a la actividad, ¿no es cierto?, tengo pues recursos económicos. La actividad es, a ver, ¿a qué se dedica la empresa?, ¿no es cierto? Su rubro. ¿No? Si tenemos empresas de diferentes giros, ¿no es cierto? Comerciales, industriales, de servicio. Entonces, cada giro, ¿no es cierto?, o cada inversión que se haga, y esa actividad que realiza, entonces, necesita pues recursos económicos determinados, ¿no? Y da una generación de flujo de tesorería, o sea, de recurso líquido, ¿no es cierto? Y de repente, ¿no es cierto?, en la proyección del proyecto de empresa de acuerdo a su actividad, ¿no es cierto?, se necesita de recursos adicionales, ¿no?, para darle más continuidad a la empresa, ¿no?, por efectos de continuidad. Muy bien, ese es otro objetivo de los estados financieros. El siguiente, los cambios en su posición financiera, ¿no es cierto? ¿Cómo es cambios en la posición financiera? Cuando se hace una evaluación de los activos de financiación e inversión. ¿Cómo me financio? ¿No es cierto? Me endeudo más, ¿no es cierto? Y para qué cada vez que nosotros nos financiamos, muchachos, ¿no es cierto?, como empresa, ¿no?, es para hacer una inversión, ¿no? Ese financiamiento tiene, cuando yo me financio, a ver, nos financiamos, ¿no? Obtenemos ciertos recursos, y esos ciertos recursos tengo que, a ver, analizar en qué lo estoy invirtiendo, ¿no es cierto? Todo financiamiento origina una inversión, ¿no es cierto? Todo financiamiento origina una inversión. A ver, cuando nosotros, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos podemos prestar, por ejemplo, para efectos de compra de mercaderías, ¿no es cierto?, tener mayor operación, ¿no? O también puede ser para generar activos. Nancy Yamoca Sonco. A ver, vamos a anotarla. Nancy Yamoca Sonco. O puede ser para la adquisición de activos, como qué, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, maquinarias, ¿no? Maquinarias para efecto de la producción, ¿no es cierto? O puede ser para vehículos para efecto de distribución, ¿no es cierto? O inversión en nuevos locales, ¿no es cierto?, en terrenos o en edificaciones, por efectos de expansión, ¿no? O sea, eso tengo que ver cada vez que nos financiamos. Entonces, todo financiamiento, en contraparte, origina una inversión. ¿Me acuerdo? Yo me financio para algo, ¿no es cierto? Y es para hacer una inversión, que puede ser de operación, ¿no es cierto?, para el gasto corriente, ¿no es cierto? O puede ser, por ejemplo, para la adquisición de activos, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos, ¿no? Muy bien. Sigamos. La relevancia y la fiabilidad como característica básica de la información. O sea, la relevancia, se tiene que anotar acá lo más importante, y tiene que ser fiable, ¿no? Los estados financieros tienen que ser, tengo que registrar, ¿no es cierto?, los aspectos importantes de la empresa, ¿no es cierto? En realidad, todos los aspectos de la empresa son importantes, ¿no es cierto? La fiabilidad. Tengo que comprobar el hecho. Normalmente nosotros comprobamos el hecho, por ejemplo, ¿no es cierto?, con documentos. Cualquier hecho que nosotros veamos en la empresa, la confrontamos en forma documentaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, nuestros ingresos están sustentados por ese documento que se llaman las facturas de venta, ¿no es cierto?
Eso le da fiabilidad, que se ha realizado esa operación, ¿no? A través de los contratos, por ejemplo, en el caso de contratos que me originen, pues, ingresos y después haga una facturación, ¿no? Igual, cuando nosotros, por ejemplo, conversamos con nuestros proveedores o adquirimos mercaderías de nuestros proveedores, por ejemplo, ¿no es cierto? O materias primas, o insumos, etcétera, también pues es algo fiable. ¿Por qué? Porque también todas esas adquisiciones, ¿no es cierto?, están sustentadas por comprobantes de pago, con las facturas o cualquier otro comprobante de pago, ¿no es cierto? Muy bien. Al igual que las compras, por ejemplo, de activos, ¿no es cierto? Cuando compramos los activos hay un contrato, cuando hacemos un préstamo también, o sea, todo está sustentado, ¿no? Todo tiene que estar sustentado a través normalmente de contratos, comprobantes de pago, etcétera, ¿no? Esas dos, ¿no es cierto? La relevancia y la fiabilidad, ¿no es cierto? Tiene que ser fiable, tiene que ser confiable, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, a ver, otro ahí en la fiabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros contabilizamos contingencias, ¿no? ¿Qué es una contingencia? Un problema futuro, pues, ¿no es cierto? Un problema que se origina en una empresa hacia futuro. Por ejemplo, nosotros podemos contabilizar, a ver, un problema legal que tenga la empresa, ¿no? De cualquier índole. Vamos a poner, a ver, del índole laboral, ¿no? Un trabajador ha denunciado a la empresa, ¿no es cierto?, por efectos laborales, por un despido arbitrario. Y la empresa pues no le ha pagado, por ejemplo, ni siquiera las indemnizaciones. Entonces, a eso se llama contingencia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. Entonces, para contabilizar esa contingencia, tener fiabilidad de esa contingencia, está el documento, ¿no? Está la denuncia, ¿no es cierto? Y está el requerimiento, que, por ejemplo, lo que en este caso el trabajador quiere lograr, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que anotar registrar en los estados financieros, ¿no es cierto?, por esa característica, ¿no?, que es la fiabilidad, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su documento básico? Lo que el juez nos emite, ¿no es cierto?, o básicamente, ¿no es cierto?, la resolución, pues ya judicial, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, en ese tipo de contingencia. Pero puede haber contingencias, por ejemplo, como lo que son la recuperación, por ejemplo, del seguro contra un robo, ¿no? Si las mercaderías, por ejemplo, están aseguradas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el seguro, por ejemplo, no me va a reponer para el día siguiente que me han robado, tiene que hacer todo un análisis, ¿no es cierto? A ver, tiene que ser todo un estudio, ¿no?, del hecho del robo, ¿no? Por ejemplo, a ver dónde ha ocurrido, cómo ha ocurrido, quiénes han intervenido, etcétera, para verificar que sea cierto. Y eso lleva un tiempo, muchachos. Esa es una contingencia hasta que se resuelva, ¿no es cierto? Pero la tengo que registrar por esa característica de fiabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien, acá vamos a anotar lo más importante, ¿no? A ver, estamos tomando a Pasa Mesa, que es arequipeño, este autor, según a Pasa Mesa, ¿no? El objetivo de los estados financieros es facilitar información útil, ¿no? Hemos dicho, para la gama de usuarios, diferente gama de usuarios, que básicamente son internos y son externos. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos? Primero, la situación financiera de la empresa, ¿no? Determinar la situación financiera de la empresa. ¿A través de qué? A través de los recursos económicos, como hemos visto, controlados por la empresa, su estructura financiera, y ver su liquidez y solvencia, ¿no? Su actividad, ¿no? Y la actividad, por ejemplo, empresarial involucra los recursos económicos, ¿no es cierto? La generación del flujo de tesorería, que básicamente es el activo que podemos disponer, ¿no? Disponible, o lo que se convierte en activo disponible, ¿no es cierto? Como las cuentas por cobrar. Los cambios en la situación financiera, es otro objetivo de los estados financieros, ver los cambios en la situación financiera a través de la evaluación de las actividades, ¿no?, de financiamiento e inversión. Hay un cambio siempre, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros, hay un cambio y una relación directa, como le estaba indicando, ¿no? Cada vez que nosotros nos financiamos, tiene que ser automáticamente nos genera una inversión. Nosotros nos financiamos para hacer una inversión, de cualquier índole, ¿no? Hemos dicho, o sea, inversión en operación, vuelvo a repetir, en activos fijos, etcétera, ¿no?
Y tenemos que tener estas dos características básicas, ¿no? La relevancia, importancia y que sea fiable, ¿cierto? Que sea fiable, que sea cierto a través de los documentos, ¿no? Esa es la relevancia y fiabilidad de la información. ¿Listo? De la información. Ya está. Eso es lo más importante. Vámonos a la siguiente. A ver. Características cualitativas de los estados financieros. Ya hemos visto un poquito de eso, ¿no? De acuerdo. De acuerdo a Chacuán Arma y Torres Abril, tenemos las siguientes características cualitativas, ¿no? La comparabilidad, ¿no? Para que los usuarios puedan comparar la situación financiera, rentabilidad y flujo de efectivo de una entidad a lo largo del tiempo, es importante contar con los estados financieros de los años anteriores, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Para que nosotros podamos, a ver, analizar mejor la situación financiera, cuán rentable ha sido la empresa, y a ver cómo es el movimiento de ese efectivo, cómo hemos utilizado ese efectivo, ¿no es cierto? Ese dinero líquido, ¿no es cierto?, de la empresa a lo largo del tiempo. Es importante que los estados financieros tenemos que comparar, ¿no?, con años anteriores. Es por eso que cuando se analiza, ¿no es cierto?, los estados financieros, se analiza de 2, 3, 4, 5 periodos, ¿no es cierto?, para ver cuál ha sido mi comportamiento, ¿no es cierto?, financiero, ¿no es cierto?, cómo ha cambiado mi situación financiera. De repente, por ejemplo, he incrementado activos, ¿no es cierto?, soy más líquido de un año a otro, ¿no es cierto?, cómo está mi rentabilidad, ¿no es cierto?, qué dicen mis ratios de rentabilidad en comparación de un periodo a otro, ¿no? Si hemos aumentado, cuál es el porcentaje de aumento, o ha habido una disminución, y debido a qué, ¿no? Lo que nos arroja, por ejemplo, de acuerdo a este principio, ¿no es cierto?, son esas variaciones, ¿no? Y analizando el contexto, ¿no es cierto?, de los periodos, ¿no es cierto?, podemos determinar, pues, las causas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un año, por políticas meramente gubernamentales, ¿no?, no hayamos tenido, pues, mucha rentabilidad, porque básicamente, pues, las políticas gubernamentales no hayan sido muy favorables para mi giro de negocio, ¿no? Hay las políticas gubernamentales no afectan de igual manera a los giros, ¿no es cierto?, por ejemplo. Pero puede ser que otro año, ¿no es cierto?, esas políticas gubernamentales hayan revertido y sí sean favorables, ¿no?, por decir, estamos diciendo un ejemplo. Entonces, eso a lo largo del tiempo tengo que ver, pues, ¿no? Para que esto es básico, ¿no? Sobre todo en el caso de la comparabilidad, porque es una forma, la rentabilidad, por ejemplo, la situación financiera y el flujo, le interesa mucho, por ejemplo, a los accionistas, ¿no?, de las empresas. A ver, ¿por qué? Porque ahí toman, pues, la decisión, ¿no?, de seguir en la inversión, o básicamente si el negocio a través de esa comparabilidad ve que su inversión, ¿no es cierto?, de la empresa está disminuyendo en el tiempo, ¿no es cierto? Sigue a ver, igual que los congresistas, ¿no? No está subiendo, ¿no es cierto?, sino al contrario, tampoco se mantiene si no está bajando. Entonces básicamente los accionistas van a tomar, pues, sus decisiones o sus alternativas, ¿no? Y la más básica es, por ejemplo, puede ser que los accionistas puedan decir, parte de ellos, ¿no es cierto?, no me está dando el resultado que yo quiero, la inversión que hemos hecho.